Hola hermanos y hermanas, ¿qué tal se encuentran? Un saludo una vez más muy cordial para cada uno de ustedes donde se encuentran y agradeciéndole al Señor por su compañía. Estamos aquí en estos estudios que continuamos a lo largo de las semanas, los días lunes y martes, por estos medios virtuales, esperando que pues estemos, hayamos podido seguir la línea de toda esta enseñanza que estamos llevando y especialmente en este capítulo 2 de Segunda de Pedro, que pues hemos venido analizando la amonestación y por otro lado el consuelo que Pedro pretende para, para su audiencia, para aquellos que le están leyendo esta carta. Así que bueno, retomemos. Voy a compartirles aquí. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2. El día de ayer estuvimos pues viendo como la conclusión de la oración larga que Pedro empezó desde el versículo 4, utilizando los ejemplos de los ángeles que pecaron, de el mundo antiguo en los tiempos de Noé y también la destrucción de Sodoma y Gomorra, llevándonos por un lado pues a consolar a los piadosos de que Dios los sabe librar y por otro lado también haciendo ver que Él tiene un juicio inminente para todos aquellos que pues practican seguir la carne, la concupiscencia y la inmundicia, llegando al punto de despreciar el señorío. Siguiendo con este mismo versículo 10, aquí mismo Pedro sigue una vez más, retoma su descripción de aquellos falsos maestros. Y recordemos que, como hablamos al inicio de este estudio de Segunda de Pedro, el problema con estos falsos maestros es que lo que enseñan es una distorsión del evangelio. Y lo peor de todo es que detrás de ellos están despreciando al señorío de Cristo. O como lo vimos en el versículo, diríamos, ajá, cuando vemos el versículo 2 que blasfeman, hacen que el camino de la verdad sea blasfemado, que por avaricia harán mercadería de vosotros, negarán al Señor que los rescató. Ven, eso es lo que son falsas enseñanzas. Por eso es que es grave, porque utilizan el mensaje de salvación para intereses propios, llegando a distorsionarlo de manera que ya nuestro Señor Jesús no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es sus intereses, lo que para ellos es una ganancia, un beneficio. Así que por eso es que Pedro es muy enfático en cuanto a lo grave de estos falsos maestros. Y entonces él sigue describiéndolos igual aquí en el versículo 10. Él les dice que son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Palabras fuertes, ¿verdad? Primero, analicemos las palabras con las que parte aquí esta descripción de nuevo. Dice que son atrevidos. La esencia de la palabra como tal, vean que no es negativa, porque ser audaz o ser osado, pues tiene que ver como con valentía, ¿verdad? Veamos este otro diccionario cómo lo pone, ¿sí? Osado o atrevido. Interesante, interesante que esta palabra, según vemos aquí, únicamente la utiliza Pedro. No la encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Contumaces. Esta sí tiene una connotación negativa, ya en naturaleza. Arrogante, soberbio,
como consecuencia de una obstinada autodeterminación. O sea, es alguien que está enfrascado en que él es el que tiene la verdad y que tienen que hacerle caso a él. Ven que este otro diccionario lo pone arrogante, presuntuoso, duro, severo, grave y terco. Entonces, esta combinación de palabras nos hace ver que son personas y ahorita él de hecho describe por qué dice que, Pedro nos dice, nos va a escribir por qué utiliza estas palabras. Atrevidos y contumaces, o sea, osados y tercos, obstinados, arrogantes. ¿Por qué? Bueno, nos sigue diciendo ahí, porque no temen decir mal de las potestades superiores. No tenemos el detalle de cuál es en sí cuál es en sí el atrevimiento de estas personas. Lo único que podemos entender de lo que Pedro nos describe es que se atreven a hablar de algo para lo cual no están en capacidad de hacerlo. ¿Quiénes son estas potestades superiores? Bueno, esta palabra, primero veamos que potestades tiene una raíz, la raíz de doxa, que es gloria. Entonces estamos hablando de algo que es superior, algo que tiene señorío, honra, honor, alabanza, esplendor, algo que está por encima de ellos y que merece respeto. Veamos este otro diccionario. También nos habla de esplendor, gloria, poder, alabanza, honra, grandeza. Es la raíz de esta palabra potestades. Por aquí en el comentario MacArthur había leído una descripción de esto. Ya les voy a indicar. Potestades superiores son seres que tienen una existencia trascendental y sobrenatural más allá del nivel humano. ¿Se tratará de ángeles? Bueno, veamos que aquí mismo, lo vamos a compartir aquí, veamos que aquí mismo sigue Pedro diciéndonos que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas. Entonces nos está diciendo que es algo que no son los ángeles. Esos falsos maestros, atrevidos, arrogantes, no temen decir mal de las potestades sus superiores, para lo cual ni siquiera los ángeles se atreven a hacer eso, aun cuando tienen mayor fuerza y potencia. Así que con esas descripciones de quiénes podría estar hablando qué describirá estas potestades superiores. Bueno, si no se trata de los ángeles, pero estamos hablando de algo que es superior al ser humano, por lo menos lo que dice ahí en fuerza y potencia, ¿qué es lo que quedaría? Tal vez uno podría decir, pues, Dios, pero el asunto es que si ustedes lo piensan, bueno, un ángel de todas formas no se va a atrever a hablar mal de Dios, aun cuando están, por decirlo así, más cerca en potencia y en fuerza que nosotros en cuanto a Dios, pero por supuesto que es algo que no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces está un poco complejo entender a qué se refiere Pedro. Como para ver algo similar que tal vez nos dé alguna idea, podemos ir a Efesios 6, donde Pablo utiliza, vamos a ver si es cierto, la misma palabra. Cuando él dice
no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Aquí la palabra potestades tiene una raíz diferente. Dice que es exousia, es alguien que tiene autoridad, un gobernante, incluso un poder sobrenatural. Pero si ustedes ven aquí, en general lo que está describiendo es dice aquí, los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué voy con esto? Bueno, si tratamos de combinar las ideas, una posibilidad sería de que estos falsos maestros incluso se atreven a hablar mal de algo que no son ángeles, que no es Dios, pero que sí está por encima del ser humano, potestades de maldad o los demonios, por así decirlo. Hay otro ejemplo que creo que es importante que nos ayude en esto, y es justamente una carta que está muy relacionada con Segunda de Pedro, y es Judas. De hecho, el tema de Judas, vean aquí, falsas doctrinas y falsos maestros. Por ahí en su momento vamos a ver, porque él menciona, hay muchas similitudes. Habla de Sodoma y Gomorra, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Aquí, y ponga la atención para que vean la similitud con lo que estamos leyendo ahí en el versículo eh, 10 y 11 de Segunda de Pedro 2. Dice que estos soñadores, recordemos que Judas también está hablando de falsos maestros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman, vean otra vez, de las potestades superiores. Y es la misma palabra que viene de la raíz doxa. Y vean, recuerdan que Pedro decía que los ángeles, aun cuando son superiores en potencia y poder, no se atreven a hacer eso mismo que sí hacen los falsos maestros. Véanlo aquí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con quién, con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. O sea, el arcángel Miguel, teniendo su propio poder y autoridad como ángel que era, no se atrevió a asumir una autoridad que no le correspondía a él de proferir juicio de maldición, aun cuando era el diablo mismo con el que estaba contendiendo, sino que apeló a la autoridad de Dios, que sea el Señor el que te reprenda. Y vean cómo aquí está la similitud. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Mucha similitud con lo que estábamos leyendo segunda de Pedro. En su momento, cuando estudiemos Judas, vamos a ver las teorías que existen en cuanto a estas similitudes. Pero a lo que quiero recalcar y el punto a lo que iba a hacer la referencia aquí en Judas es que vean cómo ilustra para poder entender quiénes son esas potestades superiores. Aquí incluso lo hice un poquito más directo. Una potestad superior de nosotros es el diablo y todas sus huestes de maldad. Queramos o no, hay que aceptar que Satanás tiene más poder que nosotros. No que tenga poder sobre nosotros, importante la distinción, sino que tiene más poder que nosotros, porque son seres celestiales, son espirituales, son espíritus, son invisibles, no envejecen, no, eh, por lo menos tienen mayor posibilidad, tienen mayor conocimiento que nosotros. O sea, ellos no están limitados a un lugar y a un momento como nosotros. Así acostumbramos a pensar de los ángeles, pero recordemos que los demonios son ángeles caídos y el diablo mismo es un ángel caído. Así que, ¿a qué se atreven esos falsos maestros?
¿Por qué son atrevidos y contumaces? Porque ya ahora con todo este trasfondo, no temen decir mal de las potestades pues, superiores. O sea, se dan tienen la osadía de creer que tienen potestad sobre Satanás y sus demonios. Creen que por su propia cuenta, no como el arcángel Miguel, que él dijo, el Señor te reprenda, sino ellos desde su propia autoridad, creen que pueden dominarlos. Creen que pueden decir mal, como dice ahí, ¿verdad? Esta palabra decir mal es blasfemar, o sea, blasfemar de las potestades superiores, insultar, calumniar y maldecir. O sea, que ellos tienen la capacidad de establecer autoridad sobre estas potestades superiores, lo cual ni siquiera los ángeles se atreven, porque esa autoridad de establecer, como dice aquí, pronunciar juicio de maldición contra ellas, solo el Señor la tiene. Y el Señor tiene toda autoridad sobre los cielos y la tierra, sobre las huestes de maldad. Si pensamos eso es algo que no tiene mucha diferencia con lo que uno a veces escucha en ciertas iglesias, cuando enseñan de que yo le arrebato a Satanás, o que, bueno, algunas que uno escucha, ¿verdad? Que esto suena como que fuera broma, pero parece que es en serio. Machaca al diablo, pisotea a Satanás, y yo te reprendo, Satanás. Como que si uno de por sí tuviera la potestad de hacerlo. No sé si recuerdan el evento, esto, si no mal recuerdo, es cuando Pablo está en Éfeso, me parece, que en esa ocasión, vamos a verlo para también seguir ilustrando la idea. Esto está en Hechos 19 y ya les digo cuál es el ejemplo que estaba dando. Aquí está. Bueno, mientras Pablo estaba en la ciudad, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de él, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ojo ahí el detalle, ¿verdad? Jesús el que predica Pablo. Obviamente no era convicción de ellos, ¿verdad? Pero veían que Dios actuaba por medio de Pablo, así que decían, bueno, si invocamos ese nombre, tal vez lo logramos. Había 7 hijos de un Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vean que en esencia es la idea de atribuirse una autoridad que no corresponde, porque ellos no estaban glorificando a Jesús. Obviamente Pablo, cada vez que invocaba el nombre de Jesús delante de algún demonio, lo hacía para glorificar a Jesús, pero ellos no, ellos simplemente querían apropiarse de la autoridad, supuesta autoridad que ellos creían que podían darse por mencionar a Jesús. Entonces esa es la idea con estos hombres. Sí, ¿hasta qué punto llegan a atreverse a creer de que tienen poder sobre Satanás? Y como dije antes, importante entender. No significa que nosotros en Cristo no estemos librados del poder de Satanás. Por supuesto, ya Satanás no puede llevarnos a su mismo destino, porque estamos en Cristo.
pero nunca pensemos que es por nuestra cuenta. Incluso en el hecho de poder, recordemos que ya vimos, Él es el que sabe, el Señor librar es el que, el Señor es el que sabe librar de tentación a los piadosos. El Señor es el que nos da la capacidad de librarnos de la tentación, de librarnos de los ataques constantes del pecado en el día a día. Pero la autoridad le pertenece a Él. Cristo fue el que venció a Satanás en la cruz. No fuimos ninguno de nosotros. Pero aquellos que se atribuyen la potestad del Señor creen que ellos pueden manipular a Satanás, a los demonios, potestades superiores. Se atreven a algo que no les corresponde, por eso que son atrevidos y contumaces, o sea, irrespetuosos, irreverentes, a hacer algo que ni los ángeles se atrevieron a hacer, ni ellos se atreven a asumir una autoridad que solo le corresponde al Señor. Así que bueno, esto es importante verlo porque, como hablamos en un principio en este tema de los falsos maestros, aquí hay cualidades muy específicas que hay que ver, porque a veces empezamos a catalogar falso maestro a cualquiera que no vaya a nuestra misma congregación, aquel que venga solo porque es de un grupo diferente al nuestro y ya decimos, ah, ese es falso maestro. No, hay que analizar con detalle. Y esto es un detalle que, como dije, uno lo nota en ciertos grupos. Se asume la autoridad que no les corresponde. Están asumiendo la autoridad del Señor. Y eso, pues, evidentemente es muy peligroso. Peor para los que terminan creyendo que sí, que esas personas tienen autoridad. Bueno, vamos a dejarlo por aquí para continuar, pues, Dios mediante la próxima semana. Igual, como hemos visto, esto es un tema, este tema va todo a lo largo del capítulo, así que es bueno que lo vayamos manteniendo fresco y que sigamos sobre él. Oremos. Amado Señor, te queremos agradecer esta palabra y hacernos recordar que nosotros, por el hecho de que tú venciste a Satanás por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección, por eso es que somos libres. Ayúdanos a someternos a ti y de verdad verte como una autoridad soberana a la cual nos rendimos y al cual rendimos tributo. Gracias, te oramos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por la compañía. Dios los bendiga.